Desde que el ser humano existe, se pueden identificar diversas enfermedades que afectan a los núcleos sociales, se extienden y cobran vidas. La primera pandemia que tiene registro en la historia es la plaga de Justiniano, pandemia que tuvo origen en los años 541 a los 549, pandemia que provocó la muerte de alrededor de 25 a 50 millones de personas, lo que es igual al 13 o el 26% de la población. ¿Pero en qué consistió esta pandemia que afectó tanto al Imperio Romano? Se cree que esta plaga fue causada por la bacteria Yersinia pestis. Normalmente esta enfermedad era transmitida de roedores a humanos, principalmente por la rata negra y su cercanía de hábitat con los humanos, causando así la bacteria que pasaría por pulgas a humanos. Los signos y síntomas incluyen los siguientes: fiebre y escalofríos, debilidad extrema, dolor abdominal, diarrea y vómito, sangrado de la boca, la nariz, el recto o debajo de la piel, choque, oscurecimiento y muerte del tejido en las extremidades, más comúnmente en los dedos de las manos, los pies y la nariz. No se tienen imágenes más que las pinturas que pueden documentar este acontecimiento que causó horror en los habitantes de esta época, como es la pintura Plaga de Ashdod, obra de Nicolas Poussin. Ahora hablemos de la peste negra, pandemia que tiene reconocimiento en la cultura popular por sus imágenes excéntricas que documentan el acontecimiento de 1347 a 1351. La peste negra, también conocida como la pestilencia o gran mortalidad, fue la pandemia más fatal registrada en la historia de la humanidad, lo que resultó en la muerte de hasta 200 millones de personas desde Eurasia hasta el norte de África. Se cree que la misma bacteria que originó la plaga de Justiniano fue la misma culpable de esta pandemia, en la que los síntomas ocurrían más aproximadamente de 12 a 14 días, después de haber resultado infectado con el virus, y en estas podemos incluir el dolor de espalda, el delirio, la diarrea, sangrado excesivo, fatiga, fiebre fatal y malestar general. En aquel tiempo se creía que el virus se transmitía por el aire contaminado, por lo que los doctores de la peste optaron por llenar sus máscaras en forma de ave con un triaca, una confección farmacéutica de más de 55 hierbas y otros componentes. Ellos creían que la forma picuda de su máscara daría el tiempo suficiente al aire para impregnarse de las hierbas protectoras antes de llegar a sus fosas nasales y así no afectar sus pulmones. Cuestión que a día de hoy se sabe que no era de ninguna ayuda para la peste negra, que se transmitía por picaduras de pulgas y contacto directo o indirecto con animales y gotitas aerolizadas de personas infectadas. La gripe española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta. Un siglo después aún no se sabe cuál fue el origen de esta pandemia, que no entendía de fronteras ni de clases sociales. Aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Riley, en Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. España fue el único país que se hizo eco del problema que provocó la pandemia. Se conoce como la gripe española gracias a esto, y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más afectados, con 8 millones de personas infectadas y más de 300.000 personas fallecidas. Las personas enfermas a causa de la influenza a menudo tienen algunos de estos síntomas: fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal, nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, fatiga y cansancio. La pandemia del SIDA es consecuencia de la difusión del virus de inmunodeficiencia humana. La presencia del virus está documentada en la mayor parte de los países del planeta, pero las tasas de prevalencia varían de país en país. Se desconoce cuál es el número total de personas afectadas por la pandemia, pues la mayor parte de los portadores del virus suelen desconocer su situación hasta el momento en que presentan algunas enfermedades oportunistas. Los estudios muestran que el VIH pudo haber pasado de los chimpancés a los seres humanos a finales de 1800. El virus se propagó lentamente por toda África a lo largo de varias décadas y luego a otras partes del mundo. Si se desarrolla el SIDA, significa que el sistema inmunitario está gravemente comprometido. Se debilita hasta el punto en que ya no puede combatir la mayoría de las enfermedades e infecciones. Eso hace que las personas sean vulnerables a una amplia gama de enfermedades, las cuales incluyen la neumonía, tuberculosis, infección fúngica en la garganta o el cerebro, el herpes, entre muchas otras enfermedades, la mayoría situadas en el cerebro, las que causan la muerte. Por último, tenemos la pandemia más reciente originada en China en el año 2019 llamada COVID-19.
comenzó con 4 trabajadores de mercado que presentaban neumonía de la que desconocían su origen. Los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto del olfato, dolor de garganta, de cabeza, molestias, diarrea, entre otros. Según los estudios, la pandemia del COVID no tenía índices altos de mortalidad, apenas tenían el 2.3%, sin embargo dio lugar a un caos mundial por el alto contagio y la poca posibilidad de atención de las unidades de cuidado intensivo, siendo así el punto de quiebra de la mayoría de los sistemas de salud en el año 2020. La pandemia del COVID trajo consigo muchas teorías como el origen en los laboratorios de China para el beneficio de la economía china, al hacer negocios en los puntos críticos con empresas y países afectados. Sin embargo, se mantiene más credibilidad en el origen de la pandemia tras el consumo del murciélago en el mercado de Wuhan. Todas las pandemias han sido diferentes y han traído nuevos avances científicos y sociales, por lo que se puede concluir que tras una pandemia se verán cambios significativos en los avances sociales del mundo, como es el caso de los avances tecnológicos y nuestro cambio en nuestra manera de comunicarnos unos con otros tras la pandemia del COVID-19.